Hola, ¿cómo están? Déjenme, ay, aquí porque se pega mucho la luz de afuera. Y aquí con esta fotografía ganadora de un premio, ¿no? Esta, ¿no? Es una mujer afgana cuando fue la de los talibanes. Esa fotografía ganó un premio incluso internacional de fotografía, etcétera, etcétera. Está muy bien, está muy interesante esa foto. Bueno, con esta chica espiándonos, vamos a dar inicio a nuestra última sesión eh, y vamos a explicar de qué vamos a hablar. Bueno, para empezar, pues bueno, qué bueno que ya llegaron a la última semana. Eh, Y bueno, pues ya están terminando el curso. Me quedo con una sensación agridulce porque pues los que han podido ver las sesiones virtuales creo que han mejorado mucho. Los que no han visto las sesiones virtuales y les pido que me expliquen por qué no las ven para ayudarles, ni me contestan los mensajes. Entonces eso sí me pone muy triste porque pues no se dejan ayudar, entonces pues no es lo que uno espera, ¿no? Lo que uno espera es tener un mejor diálogo con ustedes para poder pues darles un mejor servicio en cuanto al conocimiento que uno posee para que ustedes puedan construir su aprendizaje, pero bueno, pues pues así es esto. Pero los que sí han querido hacer diálogo conmigo, trabajar juntos, pues bueno, me siento muy contento por eso y espero que les haya podido aportar elementos que les ayuden a mejorar sobre todo su argumentación, su estructura en cuanto a hacer un escrito. Bueno, eh, la última actividad tiene que ver con mis argumentos finales. Mis argumentos finales tiene que ver con una recapitulación de todo lo que hemos visto en estos 3 semanas y 4 semanas, ¿sale? Esta última, aunque pues es la recopilación de las tres. Elige un tema que te interese y que tengas repercusiones en tu entorno. La actividad pasada, ustedes señalaron mm, un tema que en general bien, ¿se acuerdan que yo les pedía que no repitieran el tema la, de la droga? Porque pues era importante que aprendieran de otros temas y la mayoría me hizo caso y estuvo trabajando temas pues ecológicos, temas de género, que aportaron muchas cosas a su conocimiento. Entonces, aquí importante que es el último punto, tu entorno. Los que no hayan podido adaptarlo, ese tema de la semana 3, síganlo trabajando para este trabajo, nada más adáptenlo a su entorno, ¿sale? El título, pongan la localidad, si están hablando de contaminación, pues en el río, un trabajo del río Pescadillas, en Nuevo León, ¿no? La contaminación ambiental en tal lugar, la violencia de género en el estado tal, ¿sale? O sea, o en el municipio tal. Entonces, lo que uno espera es que ustedes lo acerquen a su entorno. Bueno, eh, plantea el problema. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema. ¿Se acuerdan que el problema se hace en forma de pregunta? ¿Sale? Así vienen los materiales, así se los expliqué la semana pasada, y es una forma más fácil de problematizar. Problematizar un tema quiere decir que tú quieres dar una explicación de algo, de ese tema. O sea, ¿cuáles son los
químicos o cuáles son los contaminantes más que están más presentes en el río Pescadilla, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya estás problematizando, o sea, ¿cuál es tu chamba? Pues tu chamba es que tú describas en el trabajo escrito los mayores contaminantes que tiene ese río, ¿no? ¿Qué tipo de contaminantes? ¿Cómo están contaminando? ¿En qué en cantidades? ¿Qué se tiene que hacer para descontaminar el río? ¿Qué se tiene que hacer para que la gente no, pues no, contamine? ¿Me explico? Entonces, por eso se plantea una pregunta. Tema, la redacción del tema, y luego ese tema háganlo en forma de pregunta. Punto 3. Dime por qué es importante investigar ese tema. Ese ya lo tienen ustedes, lo hicieron la semana pasada. Entonces, trátenlo de cortar y pegar y vean si en un momento dado no le tienen que añadir nada. O sea, por ejemplo, en este caso del río, Pescadillas, es importante que esta investigación, porque un río no solamente es el agua, sino contamina todo el ecosistema. Ujú. Entonces, es señalar, señalarlo, ¿no? Si ustedes quieren poner aquí una cita para practicar la cita, está bien. De todos modos van a hacer un ensayo y ahí es donde ustedes tienen que poner la cita y la referencia. Si ustedes quieren seguir practicando citas, es buen momento, buen espacio para que lo hagan. La hipótesis, acuérdense que es una aseveración, ¿no? Los contaminantes que tiene el río Pescadillas en mayores cantidades son aceite, em, PET, basura plástica, ¿no? Plástico en plástico y, por ejemplo, en bolsas, ¿no? En bolsas de papel, no sé, por ejemplo, por decirlo, ¿no? Y ese tipo de contaminantes van a dañar todo un ecosistema. Entonces es una hipótesis, una aseveración, una afirmación, ¿sale? Que acuérdense que responde a la pregunta. Por eso es muy importante que en el problema ustedes pongan la pregunta, porque la respuesta está en la hipótesis y la redactan en la hipótesis. Escriban dos ciencias desde donde se abordará el tema. Pues dos ciencias, en este caso, pueden ser pues ecología, ingeniería hidráulica, eh, por decirlo, desarrollo sustentable, ciencias políticas, si estoy hablando de políticas públicas para subsanar ese tipo de contaminaciones, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eh, bueno, vamos entonces a pasar el segundo. Ahora, dos ciencias. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental. Eh, Eso, ¿se acuerdan que dijimos? A ver, un documento puede ser un documento escrito y un documento en formato escrito, en papel, eh, o digital, ¿no? Por ejemplo, lo digital para que lo vean ustedes más. Ustedes tienen aquí a la chica afgana atrás de mí, pero no la pueden tocar porque es algo digital. Lo digital tiene que ver con números y tiene que ver con un formato de imagen. Inténtenla tocar y no, pero yo sí la tengo aquí. Miren, yo sí la puedo tocar. Ajá, porque para mí no está digital. Para mí está físicamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que sus documentos que ustedes van a trabajar son digitales, ¿sale? Y no son libros físicos. Eh, ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, primero vas a seleccionar eh,
vas a seleccionar un motor de búsqueda, ¿sale? Entonces, el motor de búsqueda más importante es Google. Entonces, al ser Google el motor de una eh, más importante, entonces primero selecciona el motor. Punto uno, selecciono mi motor de búsqueda. Dos, tenemos que frasear. ¿Qué quiere decir frasear? Frasear es poner una frase que tenga que ver con la idea central. ¿Sale? Contaminación en el río Pescadillas. Máximos contaminantes en el río Pescadillas. Problemas que ocasionan la contaminación en el río Pescadillas. ¿Sí? O sea, ese es mi fraseo. ¿Sale? Entonces, ustedes me dicen qué fraseo utilizaron. Posteriormente me van a poner los sitios web, ¿no? Me van a decir cuántos sitios web utilizaron a partir de esa respuesta, ¿sale? Entonces, pues esa es una forma de llevar a cabo una investigación, ¿sale? Yo me meto acá, eh, busco y ya el último punto es leerlo. Me dio estos sitios y procedí a leerlo y a sacar la información más relevante. ¿Sale? Entonces, sitios, lo que hice, lectura y sacar información a partir de resúmenes o lo que ustedes hayan hecho. Bueno, argumenta tu postura. Bueno, pues la argumentación es que pues estamos en contra de la contaminación del río Pescadillas, ¿sale? Estamos en contra porque pues no es posible que dentro de un ecosistema favorable para el entorno, como puede ser un río en el norte de nuestro país, pues esté contaminado, ¿no? Y eso pues daña incluso hasta la convivencia familiar. No sé si han visto películas de los años 40, de los años 50, del cine de oro de México, cómo las familias iban de día de campo al río, ¿no? Y se metían al río a nadar, estaban los chicos, las chicas, las familias, y se generaba un entorno muy bonito en lagunas, ¿no? Entonces, pues si está contaminado, pues va a ahuyentar a las familias, se pierde mucho, los animales pueden morir, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces hay que argumentar la postura, ¿no? Pues estamos en contra de la contaminación por esto y por esto. Si ustedes quieren poner una cita, pues adelante, pongan la cita. Acuérdense que entre más ustedes tengan elementos, para, para poder sustentar su trabajo, es mejor. Acuérdense que hemos visto dos tipos de argumentación. La primera es premisas y conclusiones, que es lo que sigue. Plantea tus argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda que son premisas y conclusiones. Acuérdense que no es que haya un argumento, una premisa y una conclusión, sino que lo que hay es una premisa y una conclusión que construyen un argumento. ¿Sale? Esto, una premisa y una conclusión, o dos premisas y una conclusión, construyen un argumento. Igual acá, igual acá. Lo que te estamos pidiendo es que hagas tres argumentaciones con premisas y conclusiones. Quien me haga un argumento, una idea y no me diga que es premisa o conclusión, está mal. Y ya me lo han hecho. Y pues no. Premisas y conclusiones. Mínimo dos premisas, ¿sale? Acuérdense que las premisas son razonamientos lógicos que derivan en una conclusión. Y que, por ejemplo, la premisa es una oración, obviamente más corta que la, eh, que la conclusión. Bueno, ya que tenemos hecho esto, eh, en este mismo documento redacta un ensayo de una cuartilla, se la estamos poniendo bien fácil, una cuartillita para redactar. Ahora, acuérdense que los ensayos llevan introducción, desarrollo y conclusiones, ¿sale? Desarrollo, introducción, desarrollo y conclusiones.
Eh, Introducción es lo más relevante. O sea, perdón, es porque, sí, bueno, es una relevancia. ¿Por qué el tema es relevante? ¿No? O sea, en la introducción me dices que tienes un tema muy relevante, un tema que te interesa abordar porque pues es de tu entorno, porque genera muchos problemas en tu localidad, ¿no? Acuérdense que el entorno es algo inmediato, lo más cercano a ustedes. Si me dicen, es que México es mi entorno, no. No, no, no. Esa es una cuestión muy general, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro ahorita en la delegación, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ese es mi entorno, la alcaldía Álvaro Obregón o incluso la Ciudad de México, ¿sale? Perdón, ese sería mi entorno. Entonces, para que lo pongan ahí, por favor. El desarrollo son las ideas más importantes que están construyendo y con su cita. ¿Sale? Una cita por lo menos, ¿sale? Ya saben que la cita es del documento de su fuente de consulta, empezando primeramente por el apellido, la fecha y la ubicación en el texto de esa cita. Esa es una cita textual. La cita parafraseada es cuando tú interpretas y solamente pones el autor y el año, ¿sale? Y una conclusión que es al final una reflexión del tema. Es una reflexión acerca de, pues, qué está pasando en nuestro entorno, que no se le pone atención a una contaminación de un río, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues, ¿cómo es posible de que no, que nuestro río esté contaminado? Bueno, y grabas un minuto, yo siempre les he recomendado que graben un minuto, con un minuto yo ya me doy cuenta cuáles son los errores. Los errores más comunes que he visto en sus audios es que se traban, no modulan, no tienen buen ritmo, entonces tengan mucho cuidado con eso, no me lean deprisa, no se pongan nerviosas ni nerviosos, no tiene sentido ponerse nervioso porque solamente yo soy el que va a valorar este trabajo, nadie los va a ver, ¿no? Entonces, fíjate, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que leas en voz alta sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube, y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Por ejemplo, yo aquí sí les doy chance de que lo lean, ¿no? Incluso a mí me gusta más que lo lean, que lo expliquen con sus palabras, porque hay un déficit de lectura, ya les había dicho, en voz alta, ¿no? Entonces, pero bueno, háganlo ustedes como gusten. Yo les recomiendo que lean un minuto y que tengan esa situación de leerlo con parsimonia, con tranquilidad. ¿Sale? Bueno, este es el primer trabajo que tienen que hacer. Si tienen si tienen alguna duda, pueden ustedes escribirme y yo con gusto pues les respondo lo más pronto posible. Ahora, vámonos a la segunda actividad, que muchos de ustedes ya la están haciendo. Bueno, no muchos, pocos más bien. Sí, 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 son poquitos los que han empezado. Acuérdense que un foro no se trabaja en un día. Esa es una regla principal. No trabajes el foro en un día, porque evitas que las personas te escriban y no haces un debate. O sea, no construyes el debate que es muy importante que tú construyas el debate, ¿sale? Escrito con tus compañeras y compañeros. En tu primera aportación responde, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? El tema es muy bueno,
El tema es muy polémico porque no vamos a tener un consenso de cuál es el mejor avance de la historia. Hay muchos y de mucha continuidad. Hay que tener mucho cuidado con entender el mejor avance científico de la historia. Por ejemplo, miren, en generaciones pasadas me han puesto que el mejor avance de la historia era la rueda, pero la rueda no es un avance científico. La rueda, pues, es una invención de alguien, no sé si incluso en diferentes culturas nació la rueda, o fue en una sola, ¿no? Pero pues no tenemos ni un registro de saber qué onda con la rueda, pues me pusieron la rueda. Y no niego la utilidad de la rueda, la rueda es un avance muy importante. Y hoy en día, pues sí se hace, por ejemplo, trabajo científico para trabajar cuestiones de llantas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y casi pues la veo cada vez que hay Fórmula 1 y ahí, por ejemplo, te insisten en las llantas, en los compuestos y no sé qué, en el agarre. Bueno, pues todo eso ahí sí pasa por pruebas científicas, ¿sale? Pero la rueda como tal, no, ¿sale? La mayoría de las generaciones me han puesto como avance científico por ejemplo, cuestiones relacionadas a la salud mucho tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas, este, con, con cuestiones medicinales. Ese lo han puesto como avance científico, que sí, claro. Muchos incluso me han dicho que ven como un gran avance científico la vacuna del COVID. Ahorita en las universidades que yo trabajo ya me están hablando para que me vaya a poner las vacunas. Entonces, pues sí, la vacuna del COVID fue un súper avance científico porque nos permitió eh, pues mejorar, ¿no? Mejorar en cuanto en cuanto a sociedad, en cuanto a detener el COVID. Y digo en cuanto a sociedad porque, pues acuérdense que hay un movimiento también muy fuerte antivacunas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, otro fue el fuego, pero el fuego, pues no es un avance científico. El fuego incluso es un invento de la naturaleza. No, les recomiendo una película que la pueden encontrar en YouTube que se llama La Guerra del Fuego. Qué buena película. Muy buena película. Se las recomiendo mucho, ¿sale? Bueno, dos, en tu segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalo desde lo que dice una disciplina. Aquí, por ejemplo, es muy importante que ustedes busquen una cita. ¿Por qué insisto en las citas? Porque hay una rúbrica, ahí está la rúbrica, le pueden dar clic y la rúbrica te dice que cites. Vamos a ver. Acuérdense que siempre tienen que citar. Aquí. Escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. Incluye cuanto se requiere, en este caso sí se requiere, porque es una argumentación, citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de la prepa en línea CEP. ¿Sale? Porque si no, puede ser un plagio. Y entonces, pues ya nos metemos en problemas. ¿Sale? Entonces, por favor, no pierdan de vista, y aquí está la otra parte de la rúbrica, que ustedes ya la leen para que entreguen su trabajo sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, entonces, ahí ya tenemos nuestra segunda aportación. Tercera, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas o que hay otras cosas más prioritarias.
No, por ejemplo, a mí me parece que la electricidad es un avance muy importante. Pero, por ejemplo, la electricidad ha facilitado hallazgos científicos, o bueno, no hallazgos, sino construcción de inventos como la televisión. Hace muchos años también una chica puso que la televisión era su avance científico más importante y sus compañeros la criticaron porque señalaban que hablaban ellos de los contenidos, perdón, los contenidos televisivos, pues eran enajenantes, eran superfluos, ¿no? Se manipulaba, se ideologizaba. Y es verdad, hay teorías de la comunicación que te explican, pues, los usos perversos que tiene la televisión. Pero eso está más dado en ya los usos sociales. Pero el invento de la televisión es magnífico. Incluso sin la televisión no existiría el Zoom, por ejemplo, ¿no? O sea, no existiría lo que estamos haciendo ahorita, que ustedes me van a ver en su espacio. Bueno, hoy no entró nadie, pero cada vez que entra alguien, este ejemplo es más fácil de dar porque me está viendo y escuchando desde donde esté, y también yo lo veo y lo escucho desde donde esté. Eso es maravilloso. Eh, y a diferencia de la televisión, por ejemplo, el Zoom, puede haber una interacción. Eh, los que estuvieron en alguna de mis clases virtuales se dieron cuenta, pues que a mí me gusta interactuar con ustedes. Entonces, hacía preguntas, comentarios, motivaba a que ustedes dialogaran. Entonces, esa es una idea muy importante. Bueno, entonces, por ejemplo, también Zoom es un avance, es un desarrollo científico importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí, póngale. Entonces, en la tercera, entonces estamos en refuta a un compañero. Indica por qué consideras que el avance científico que él eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones. Eh, ahí, ustedes, por favor, sean respetuosos, como en el foro anterior, y luego ya hacen la crítica. Si ustedes quieren tener una argumentación más fuerte, pues obviamente pueden citar, ¿sale? Esto de la citación lo pueden hacer ustedes cuantas veces quieran. En tu cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que te haya refutado tu aportación o en caso de alguna aportación. A ver, hasta ahí. Igual, si les comentaron a los que les hayan comentado, pues defiéndanse, ¿no? Y defiéndanse con argumentos. ¿Qué es defenderse con argumentos? Pues pongan ideas claras y no solamente esas ideas claras, sino también pues traten ustedes de apoyarse de un especialista, ¿sale? Traten de apoyarse de un especialista para que ustedes queden muy bien y no haya ningún problema con esta cuarta intervención. Se defienden, toman un autor y ese autor pues les va a ayudar a que su argumento sea mejor. Dice, no haya sido replicada, si tu aportación no es replicada, refuerza la aportación de un compañero. A mí me gustó lo que puso el compañero Antonio sobre las vacunas. Entonces, yo digo, como señaló Antonio, pones el apellido, estoy de acuerdo que las vacunas, tal, ¿sale? Esa sería una manera de compensar que no haya debate. Obviamente, si ustedes van a exponer sus ideas el domingo, pues obviamente el domingo y por la noche nadie los va a leer y va a querer interactuar. Lo que van a querer ya es acabar ustedes con la tarea. Entonces tengan mucho cuidado en este tipo de trabajos. Y la última aportación, redacta un párrafo donde menciones los tres mejores avances. Eh, ahí, por ejemplo, ahí sí tomen. Eh, por ejemplo, Andrés señaló tal cosa, ¿no? Isabel señaló
como avance científico, tal cosa. ¿Sale? Anthony se puso tal. Pongan el nombre y pongan el avance y por qué ustedes están de acuerdo con ese avance, ¿sale? Y ya con eso, pues ya tenemos nuestras aportaciones en el foro. Eh, Nuestras primeras, bueno, primeras y 5 aportaciones que ustedes están desarrollando. Y bueno, acuérdense nada más de ver la rúbrica, ya vimos una parte, tienen que citar, pongan unas referencias y yo creo que con eso estaría bien salvado su actividad. Ustedes ya lo saben hacer, ya lo hicieron en el foro número 1, ¿sale? Y bueno, esas son las dos actividades que ustedes tienen que hacer esta semana. Si tienen alguna duda, me pueden escribir y yo trataré lo más rápido posible de contestarles. Antes de pasar a trabajar un tema, eh, quiero ponerles algo. Espérenme, un segundo. Bueno, acuérdense lo que habíamos dicho. Un argumento lo utilizamos para demostrar, convencer, persuadir a alguien de una determinada afirmación que es verdadera o plausible. En mis clases de comunicación que doy a chicos de licenciatura, estábamos hablando del fenómeno Taylor Swift, esta cantante norteamericana que es muy famosa en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y estábamos hablando sobre cómo ella en un momento dado dijo que votaran por Kamala Harris. Y obviamente, y ella tiene un problema con Donald Trump. Entonces estábamos pensando, por ejemplo, de los millones de fanáticos que tienen Estados Unidos. Entonces el problema que les ponía a mis alumnos era el siguiente. Ella, si llama a votar por Kamala Harris, pero sus fans son republicanos y quieren votar por Trump, ¿qué van a hacer? O sea, puede ser tan persuasivo el discurso de esta celebridad para cambiar una ideología que el norteamericano medio ya la tiene muy, muy bien establecida, o un norteamericano muy desinformado. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a un norteamericano rubio en la calle y él responsabilizaba, fíjense, para que vean la calidad de desinformación que hay en la sociedad norteamericana, a Barack Obama de los atentados del 11 de septiembre. Barack Obama en el 2001 todavía creo que ni era diputado ni senador. Barack Obama es presidente en el 2018. Yo no sé si ya era legislador él, pero pues no estaba en el escenario político. ¿Sí me explicó? Para que vean la falta de argumentos que la gente tiene. Entonces, en ese sentido, yo la hipótesis que les decía a mis alumnos era que independientemente que les guste Taylor Swift, los que son republicanos y están a favor de Donald Trump iban a seguir votando. O sea, que sí podían separar a lo que era el gusto musical por el gusto por la política, ¿sale? Entonces, ¿qué tan persuasiva fue esta chica? Pues eso no lo sabemos hasta que veamos un estudio que en Estados Unidos no lo demuestra. Bueno, esa es la argumentación, ¿sale? Convencer a alguien
de una determinada afirmación que es verdadera. Yo digo que Kamala Harris es la neta del planeta, que es la mejor candidata que hay, que votemos por ella, y digo que Donald Trump es un ogro, es un corrupto, es un asesino, es un etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, un delincuente. No asesino, no, perdón, un delincuente. Ese sí, pues lo estaban enjuiciando, ¿no? Al final no pudieron, pues por todas las relaciones y el poder que tiene. Bueno, un argumento está compuesto por dos partes fundamentales, lo que habíamos dicho, las premisas y las conclusiones. Las premisas son declaraciones iniciales o afirmaciones que se presentan como evidencia o razón para respaldar una conclusión. Las premisas proporcionan el fundamento lógico sobre el cual se construye un argumento. Conclusión es la afirmación final que se pretende establecer o demostrar como resultado del razonamiento en las premisas. La conclusión es el punto en que se busca respaldar o convencer al presentar el argumento. Y les ponía un ejemplo. Una premisa es la cultura mexicana valora la imagen del hombre fuerte, reservado, conocido como macho, ¿no? Y sí, o sea, esta primera afirmación, declaración, es verdad, ¿no? Recordemos y veamos cómo todavía hasta la fecha se pasan películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán, eh, este, Cantinflas, el Indio Fernández, los hermanos Soler, pues que nos dan a un hombre fuerte y macho, ¿no? Entonces, esa premisa es verdadera. Esta figura del macho implica una actitud de reserva y defensa emocional, evitando la expresión de sentimientos profundos. En estas películas campiranas, pues no vemos a llorar. Hay una escena que me gusta mucho de la película Dos tipos de cuidado, no sé si la han visto, con Pedro Infante y Jorge Negrete, que son dos de las figuras más importantes y reconocidas en nuestro cine. Y hay un lío, es una comedia de enredos, y se hace un lío en donde pues Jorge Negrete está enamorado de la esposa de Pedro Infante. Bueno, y Pedro Infante lo que hizo fue casarse con ella para salvar el nombre. Ahí vean la película, es una comedia muy bonita. Entonces le lleva a Jorge Negrete le lleva serenata a a la esposa de Pedro Infante, y pues en el pueblo todo el mundo se asusta, se espanta, y llegas hasta los oídos del papá de esta chica, o sea, del suegro de Jorge, de Pedro Infante. Entonces ellos lo mandan llamar porque era un general, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es uno de los grandes actores también de esa época, grande, gordo, imponente, y le dice que eso era una afrenta, que no podía él permitir que Jorge Negrete le llevara serenata a su esposa. Entonces, como con Pedro Infante ya sabía de lo que se trataba, porque ahí, como les digo, es una comedia de enredos, al final a Pedro Infante le gustaba la hermana de Jorge Negrete, ¿no? Y habían tenido amoríos, ¿no? Entonces le dice Pedro Infante, sí, sí, mi general, yo voy a solucionar esto, voy a hablar con Jorge para que no vuelva a pasar, ¿no? Y el general le dice, no, va a hablar usted con él. Y lo va a buscar ahorita inmediatamente y lo va a matar. Esa era la figura del macho, ¿no? O sea, no podía el macho tener una reserva emocional de llorar o de, sino pues tenía que actuar como macho. O sea, ¿cuál era la afrenta? Matarlo. ¿Sale? Les recomiendo la película. Por lo tanto, la cultura del machismo en México, al fomentar la reserva emocional, contribuye a la soledad y al aislamiento de los individuos. ¿Sale? Entonces, ahí están los ejemplos de la premisa y la conclusión para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema, sin ningún reparo. ¿Sale? Eh, no sé si tengan, pues no están, ¿verdad? Iba a decir, no sé si tengan alguna duda, ya el uso de la costumbre. Bueno, me quedé la clase pasada explicándoles lo que es la comprensión lectora.
les había comentado que tenemos pues problemas muy severos de comprensión lectora. Bueno, tenemos varios problemas en nuestra vida. Uno de estos grandes problemas es que eh, no leemos mucho, no leemos mucho, y eso es un problema. No leemos mucho, rectifico, cuestiones formativas, libros, por ejemplo, artículos. O sea, sí leemos mucho y leemos mucho WhatsApp, por ejemplo, o leemos post en internet, bueno, de Facebook, de Twitter, a mí me gusta mucho Twitter o X, y entonces pues me gusta seguir a periodistas, me gusta seguir a académicos, a intelectuales, académicos, entonces pues me gusta leerlos, seguirlos, porque siempre aportan cosas muy importantes. Entonces yo leo ahí, pero eso para mí sí es formativo, me explico, no, no chismes, sino aprendo. Y créanme que he aprendido mucho de estas personas. Por ejemplo, em, hoy encontré un tweet, se los voy a leer, de un cuate que es un catalán, perdón, que se llama Daniel Cassini, que escribe sobre escritura académica. Y dice, ¿cómo cambia la enseñanza de la lectura y la escritura? En el y con la IAG, que es inteligencia artificial generativa. Hablaremos y experimentaremos en esta forma en esta formada de formación en línea con Javier Villatoro, Ana y Sal, ¿no? Ahí dice, Cervantes alemán, y ya te pone la dirección cuando es el viernes 29, ¿no? Entonces, y el evento va a ser en el Instituto Cervantes. Así porque ahorita ya dieron el premio Cervantes en España. Entonces, aquí ya está la conferencia y está padre, ¿no? Lástima que creo que es presencial. Ahorita voy a investigar si es eh, si es en línea, pues me meto. Pero miren, por ejemplo, ya encontré algo que es muy importante, ¿sale? Y al ratito va a salir un libro de él y lo vamos a comprar y va a ser interesante. Bueno, tenemos que fomentar la lectura, pero también tenemos que fomentar la comprensión. Ustedes, me imagino que antes de llegar aquí a la preparatoria, espero equivocarme, pero bueno, por lo que he visto con las generaciones pasadas, no tienen hábitos de lectura, lo cual me parece que es un problema. Pero ese problema lo van a remediar aquí en la preparatoria. A partir de aquí tienen que tener hábitos de lectura, ¿sale? Porque en la lectura es el aprendizaje que van a tener. Entonces, por favor, reflexionenlo muy bien y háganse hábitos de lectura. Lectura formativa, libros, novelas, si quieren libros de autoayuda, si les gusta la historia, si les gusta la ciencia. Yo les decía que hay, por ejemplo, hay una biblioteca Cervantes que te da libros gratis, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden meterse o pongan librerías virtuales o bibliotecas virtuales, sobre todo bibliotecas, donde puedes descargar libros digitales gratuitos. Van a encontrar mucho. Pretextos ya no va a haber, ¿sale? Entonces, sí es importante que ustedes se hagan de hábitos que contagien a sus hijos, si tienen hijos, que los contagien, eh, que no repitamos lo que nuestros padres pues no hicieron con nosotros, que es construir hábitos de lectura. ¿Sale? Por favor, alejen lo más que puedan a sus hijos de los teléfonos, las tabletas, no les den, no les compren teléfonos a niños de 8, 10 años, por favor, 12, no lo hagan. Están atentando contra el desarrollo intelectual de su hijo.
Se los digo así de claro y puntual. Deben de tener ustedes sí, una supervisión, si les quieren prestar los teléfonos, siempre supervisado, ¿sale? Pero lo ideal, por ejemplo, me encontré un reportaje de una asociación en Barcelona, 16 años, ¿sale? 16 años hasta que le puedes comprar tu primer teléfono celular. Ahorita estaba leyendo yo una serie de artículos y un libro de, en verdad, todo el daño que hace este, las redes sociales, no solamente en la distracción, sino también, por ejemplo, en cuestiones emocionales, de estilos de vida, pérdida también de hábitos de lectura, de convivencia. Los chicos no es para que estén 2 horas en su casa en la tarde con el teléfono, es para que estén en la calle, en el parque, en la casa jugando con otros chicos, ¿sale? Es muy importante que ustedes eviten eso y ustedes también moderar su uso como adultos del teléfono. Si ustedes están como adultos con el teléfono, pues sus hijos lo van a repetir, ¿sale? Y nada de que, ay, le doy el teléfono a mi hijo para que se esté quieto. No, o sea, les va a salir el tiro por la culata. Es mejor que ustedes eh, eh, tengan a un hijo latoso que después sea un hijo que se la pase en las redes sociales, que engorde por eso, porque no hace ejercicio, que no tiene la capacidad de reflexionar, de convivir, de relacionarse con la gente. No, tengan mucho, mucho cuidado en verdad. Eh, bueno, la comprensión lectora, por ejemplo, hay diferentes tipos de comprensión lectora. Dice, el proceso de comprensión lectora requiere entender la información explícita e implícita de los textos leídos. Esto es interpretar y evaluar lo leído, pero también darle un sentido a lo que no está escrito literalmente. Los autores te dicen, y sobre todo, por ejemplo, los que escriben a veces, muchas veces en política, te dicen cosas, pues, para que tú las interpretes. Te lo dicen de una manera sutil para que tú lo puedas comprender. O sea, te lo dejan a tu interpretación. A veces eso es porque lo que están diciendo puede ser muy arriesgado y no se quieren comprometer, que también es válido, ¿sale? Pero a veces pues uno tiene que tener esa facilidad. Bueno, un tipo de lectura es la lectura literal. ¿Qué quiere decir la lectura literal? Quiere decir que este primer nivel de lectora deberá ser capaz de identificar y comprender la información explícita del texto. Para ello, el lector deberá conocer el significado de las palabras, el sentido de las oraciones. En este nivel nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? O sea, por ejemplo, ustedes tienen que tener la capacidad de repetir, ahora sí, de repetir como tal lo que dice ese texto. O sea, si están haciendo un texto, por ejemplo, que hable sobre la argumentación, ustedes deben de explicar, bueno, este texto habla de las características de la argumentación. Nos dice que las premisas son razonamientos lógicos que se demuestran a partir de una evidencia. Y las conclusiones es la suma de premisas que su función es llegar a una idea final con respecto a ese tema y que con eso hacemos una argumentación que va a ayudar a persuadir o a convencer a una serie de personas de que la idea que yo estoy trabajando es la correcta. Fíjense, ahí estoy repitiendo lo que leí, o sea, lo estoy diciendo literalmente. Eso es una recomendación que yo les hago, que siempre que lean algo, eh, traten de repetirlo, ¿sale? Traten de comentarlo a ustedes mismos. Ujú. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la primera literal.
Hay una, hay otra que se llama lectura ligera. Esa lectura ligera es una lectura rápida, superficial, no se propone estudiar el contenido ni evaluarlo críticamente, se obtiene placer y descanso, ¿no? No sé, ahí uno depende de nuestros objetivos. Puede ser que leer el periódico para algunos sea placer y descanso, o leer una novela sea para placer y descanso. O sea, no me van a hacer un examen de eso, sino simplemente es para, pues, relajarme. Por ejemplo, a mí me relaja mucho leer, incluso me da sueño. Por eso a veces evito leer antes de dormir, o a veces sí lo hago si quiero dormir, dependiendo mis objetivos de lectura, pero yo les recomiendo que tengan ese tipo de lectura placentera, ¿sale? Y ese tipo de lectura les va a ayudar muchísimo, créanme, de sus hábitos y en entender y conocer otras prácticas. Si ustedes nada más ven televisión o redes sociales, acortan, hacen el mundo muy chiquito. Lean novelas para que amplíen su mundo y vean cómo gente de otras culturas pues vive situaciones parecidas a las de ustedes, a nuestra cultura, pero se solucionan de manera diferente. Eh, Inferencial. Dice, el lector añade a la información literal del texto su experiencia personal y su intuición, y de esta forma poder llegar a tener una comprensión más profunda y amplia del texto. Cuando el lector llega a la comprensión, perdón que me están robando, no, un compañero que entró por sus cosas. El lector llega a una comprensión eh, capaz de interpretar lo que quiere decir el autor que comunica, pero en esta ocasión no se expresa de forma explícita en el texto. Entonces, por ejemplo, yo leo algunas columnas de políticos, bueno, políticas, por ejemplo, ahí, ahora que entró Claudia Sheinbaum, por ejemplo, muchos autores, sobre todo críticos al sistema, a la 4T, pues daban a entender que pues, López Obrador iba a seguir gobernando, ¿no? Iba a ser su home office. Por ejemplo, Obrador va a estar ahora en su home office, lo dijo Loret de Mola. O sea, y eso es inferencial. ¿Por qué? Porque lo que Loret de Mola decía era que Obrador iba a estar trabajando desde su casa, que iba a seguir siendo presidente desde su casa y diciéndole a Claudia Sheinbaum lo que iba a hacer. Obviamente, Loret de Mola está chalado, como dicen los españoles. Obviamente, pues no. O sea, Claudia Sheinbaum tiene la capacidad crítica para ella tomar decisiones. ¿Sale? Entonces, lo que quiso decir Loret de Mola es inferencial. Saca tú tus conclusiones, ¿no? Y sobre eso, pues ahí se va. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de inferencia. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una entrevista, no fue una lectura, con un diputado de Morena, que es presidente de una comisión que se abrió para analizar la corrupción, algo así que es, para acabar pronto, es saber si desafueran o no a Alejandro eh, Carnas, a Lalito, no sé su apellido. Eh, y él decía, no, pues nosotros nos llegó una petición y nosotros ya abrimos una comisión y entonces vamos a evaluar los expedientes y vamos a determinar, lo vamos a pasar al pleno. Entonces el periodista les insistía, bueno, pero ya traen consigna, o sea, Morena lo va a desafiliar, o sea, le va a quitar el desafuero. Y él decía, no, no, nosotros nos vamos a pegar, vamos a estar apego a los documentos, a la justicia, no tenemos una consigna. O sea, pues no, obviamente que si le van a abrir un proceso y el Morena es mayoría,
díganme si no van a desaforar a Lito. Está cantado, o sea, pero eso es inferencial. Yo lo interpreto que está cantado. ¿Qué quiere decir cantado? Pues que sí, abrieron ya la comisión para que él pues pague por los supuestos fraudes que ha hecho en Campeche. O sea, acuérdense que eso viene de Campeche, donde fue gobernador y donde al parecer se le está acusando de desvíos de fondo. Incluso han mostrado su casa y todo, ¿no? Es una mansión impresionante. Entonces, todo eso es inferencial. ¿Sale? Ahí tú como el periodista muy hábil, pues sabía, por eso le hacía esas preguntas para que él dijera, no, 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 o sea, vamos a actuar, apego a la ley. ¿Y qué es apego a la ley? Pues sí, me explico. O sea, eh, y esas son las partes que tenemos que saber. Y bueno, hay que saber de los temas, por ejemplo. Lectura de estudio, por ejemplo, es muy importante el hecho de que ustedes sepan que el leer para estudiar tiene que ser un proceso más lento, más repetitivo, porque el objetivo es dominar el tema. O sea, no repetirlo como lorito, sino entenderlo y explicarlo. ¿Sale? Una combinación de inferencial, ¿no? Y explícito y implícito. Por eso les decía, cuando ustedes estudien de un artículo o algo que les van a hacer una evaluación, ustedes, por ejemplo, no solamente lean, tengan un resumen, hagan un cuadro, hagan cosas que les va a permitir este, poder explicar lo que están diciendo, ¿sale? Y por eso es muy importante que tomen su tiempo de la semana, porque si van a leer, por ejemplo, para este ensayo que van a hacer, pues se tienen que tomar el tiempo de leer con cuidado, subrayar, y hacer el escrito, ¿sale? Y bueno, el último nivel es el crítico. Aquí, por ejemplo, pues nos interesa mucho que que el lector pues haga una valoración de lo que está leyendo, si le gustó, no le gustó, si le aportó, no le aportó, por qué sí considera que es un buen texto, por qué, no, por qué considera que no es un buen texto, si le gusta, por ejemplo, el escritor. Hay un escritor español, un novelista, Pérez Reverte, eh, y para mí me parece que es un muy buen novelista, como Jorge Volpi también, me parecen muy buenos novelistas. Pero cuando hablan de política, por Dios, yo no sé quién les dice que por saber de literatura pueden escribir sobre política. Entonces, ahí, por ejemplo, yo soy muy crítico a ellos en cuanto a sus ideas políticas, en sus argumentaciones, pero los admiro mucho como un lector de sus obras. ¿Me explico? O sea, yo ahí alcanzo a diferenciar, aunque me da más coraje, entonces ya no he leído nada de ellos. Y yo no quiero ya comprar nada de ellos, porque políticamente sí me enfadan. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, es aprender a leer también críticamente lo que dicen y sus posiciones. ¿Qué es esta la lectura crítica? Hay que criticar las fuentes, la autoridad, la veracidad, etcétera, etcétera. Y bueno, un tipo de lectura para la creación. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahorita en este módulo? Ustedes deben de leer para escribir, ¿sale? No es una lectura de placer, es una lectura más bien de tipo de estudio, en donde anotan, se quedan con ideas y esas ideas las reproducen en un escrito, ¿sale? Bueno, luego les enseño esto de cómo integrar citas eso se lo enseño el jueves, viernes, perdón. El viernes la sesión va a ser a la 1, ¿sale? A la sesión va a ser a la 1. Bueno, pues espero que les haya gustado la clase de hoy, ojalá la puedan ver, ojalá me manden un mensaje diciéndome, Enrique, yo sí vi la sesión virtual,
y hacerme algún comentario o nada más decirme, Enrique, vi la sesión virtual, etcétera, y ya, ¿sale? Cuídense mucho, les mando un abrazo y suerte.